Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Es otro episodio de Las Amanecidas y la neta es que tenemos un curón, la Corina y yo aquí, porque está el Eri siguiéndonos el rollo. El Alex está muy proper acá, concentrado en su chamba, pero nosotras bien emocionadas y bien emocionados los amanecidos que nos siguen. Un gusto. Es un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Estábamos riéndonos un poquito de unos cuantos chismes de la estresada que vengo, así que vengo con todo. ¿Unos qué? Esa palabra ni me sabe a mí. No la sé pronunciar. ¿Qué tienes saluditos? Tengo unos saludos especiales para Sara, que cumplió años, y Esmeralda. Saludos, chicas, cumplan 1000 años más. Un abrazo. Bueno, quién sabe si quieran los 1000, pero que Dios les dé mucha vida y mucha salud. Pues miren, les queremos invitar a que participen con nosotras, se comuniquen, nos den sus opiniones y seguimiento. El día de hoy tenemos un tema muy especial tratando de abordar directamente el tema de la discapacidad y lo hemos titulado el ABC de la discapacidad, y es precisamente porque cuando nos toca a la Cori y a mí de manera personal que nos abordan mamás que van empezando en este tema, que estás, pues ya lo hemos tocado en otros temas, ¿no, Cori? Sí. El primero enfrentando el diagnóstico, si lo hay o si no lo hay, todas esas pruebas, primero las señales que viste en casa y que dijiste, algo aquí no está bien. No se ve, ajá. Todo el mundo me dice que es normal, pero yo siento que algo no está bien. Y luego ya vas con los doctores y te dicen, sí, algo no está bien, hay que hacer estudio 1, 2, 3, o muchos ni estudios te hacen y ya te dan sus ideas o sus tiempos. Y tú te regresas a casa y dices, ¿qué sigue? ¿Y? Ahora sí, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, precisamente digo, empezamos con el tema de la discapacidad totalmente distinto. Yo lo empecé a los 3 días del nacido de Ian y fue incrementando. Corina lo empezó a los 3 años. Fue cuando nos dieron el diagnóstico, aunque pues sí, desde pequeñito había todos los señales. Veía señales, pues sí, pero pues uno no está para conocer las señales, uno está para crear al chamaco, chamaca y darle amor y besos y luego de si ya va a crecer y se componen, te dice todo el mundo, ¿no? Ajá. Y no, los descomponemos más, pero bueno. ¿Qué más con estas mamás, no? Que nomás no. No, es que aplica a todos los hijos, ¿eh? A todos los hijos nacen seres perfectos hasta que uno que nos mete su cuchara ahí. Los descomponemos. La neta es que sí, pero se nos logra. Bueno, pues el ABC, amiga, de la discapacidad. ¿Qué les dices tú a las mamás que te contactan, que te buscan, sobre todo las que están empezando con el tema del autismo? ¿Qué les dices? ¿Qué sería lo primero que tienen que hacer? Primero, si aún no tienen el diagnóstico, pues lo primero que les digo yo es que ningún estudio, absolutamente ninguno, sangre, pipí, electroencefalogramas, tomografías, todos los tipos médicos que haga estudios médicos, no te va a decir es autismo. Es lo primero que se les tiene que decir a los papás, porque ellos creen que en uno de esos estudios va a salir que el niño tiene autismo, y no. Todos estos estudios pues vienen siendo para descartar algo más, porque hay enfermedades y hay otras condiciones que se le parecen algunas características al autismo, entonces hay que descartar antes de decir es autismo. Entonces es lo primero que yo les digo, porque muchos de ellos están todos ansiosos porque no logran hacer un electroencefalograma y creen que si no se hace, ellos no van a tener un diagnóstico correcto. Y pues en cierto modo, sí es, porque si él tiene una inmadurez, trae un coágulo, un derrame, una malformación, puede ser que esté dando estas características y estén diagnosticando con autismo cuando es otra cosa más. Pero no es porque le vaya a decir el electroencefalograma, ¿sabes qué? Sí, aquí es el autismo, aquí está, mira, aquí en esta parte del cerebrito. No sale, pero es una de las primeras cosas que tranquilizamos a los papás. Creo que si nos dijeran los doctores para qué sirven estos estudios, los papás cuando les dan el diagnóstico de autismo,
yo creo que no les doliera tanto. Hey, tranquila, porque yo sí correteo los electros. No, y es que de Y hecho sí todos, duele. a los autistas se les tiene que estar haciendo los electros cada cierto tiempo. A lo que vamos es de que si a mí me dicen, ¿sabes qué? Tu hijo a lo mejor trae una malformación o un tumor en su cerebro y por eso su comportamiento, y que de repente hagan el estudio y tú ya estás, es un tumor. O sea, y se puede ser operable o no operable, y si no es operable, y empiezas a sugestionarte de que trae un tumor y de repente te digan, ¿sabes qué? No es tumor, es autismo. Y dice, no, pues esto no es nada, o sea, no va a tener operación, va a poder hacer esto, lo otro. O sea, creo que aliviarían un poquito el pesar de que sea autismo. Bueno, entonces, en mi caso a mí sí me explicaron eso, ¿no? No, cuando Ian estaba, y digo, lo pasó al costo porque a lo mejor a alguien le puede servir la información. Cuando el Ian empecé con todos estos estudios de buscar primero qué tenía, pues recordemos que Ian sí estamos identificando convulsiones. Entonces me explicaron, una resonancia magnética, el MRI, que le llaman, es cuando los metes al túnel. Es precisamente para ver estructuralmente cómo está formado tu cerebro. Es decir, ver si hay coágulos, ver si está paralizada alguna parte, ver si hay deformación en alguna otra, ver si hay masa encefálica desproporcionada, no sé, uno más pequeño que el otro, no sé. O sea, es ver estructuralmente cómo está el cerebro. Y el electroencefalograma, el que llenan de cablecitos, así toda la cabecita y que te ponen uno en el corazón incluso, ese es para ver cómo se comporta el cerebro. Así es. Entonces creo que aquí sí es bien importante y tenerlo en claro, ¿no? Cuando empiezas a hablar de cualquier tipo de discapacidad o de lesión cerebral, que hemos usado el término, ya eventualmente se los vamos a explicar en otro tema, todo tiene que ver con la neurología. Una vez que dices neurología es cerebro. Cuando dices cerebro, pues a veces antes de encontrarlo aquí, lo vemos reflejado en todo el cuerpo, ¿no? Y puede ser en cantidad de situaciones. De repente tu hija, tu hijo tenía una niñez perfecta y un pie empieza a torcerse, empieza a voltearse, a tensarse, a perder movilidad, a perder la tonificación, el tono. Y es porque algo anda aquí. Entonces ahí es donde empiezan los médicos que vas a dar al neurólogo y que ya te dicen, recordemos, resonancia magnética, vamos a conocer la estructura del cerebro. De hecho, no se hacen esas tan seguido porque son cortes con ultravioleta, rayos X, no sé. Sí, pues de hecho te tienes pero son que salir, cortes en el cerebro, ¿no? O sea, es radiactivo. hay con radiación, pues. Entonces no se pueden repetir así como que cada mes, no. O sea, resonancia magnética en algunos casos, sobre todo cuando son muy bebés, tienen que sedarlos para que no se muevan, porque un movimiento pues puede alterar el resultado y alterando el resultado pues eventualmente te vienen 6, 8, se alían también a cada rato, ¿no? Era sedación. Y el electroencefalograma es para saber cómo se comporta el cerebro. Bueno, estos dos estudios que van, yo creo que en general para todo el mundo, es importantísimo, ¿no? Entonces, bueno, en el autismo no lo necesitas para diagnosticar autismo, pero sí para descartar otra complicación. Otras complicaciones, otras comorbilidades que vienen acompañadas, ¿no? Y pues eso es lo primero que yo les digo a los papás que todavía no tienen diagnóstico. Una vez que tienen el diagnóstico, lo primero que yo les digo, ok, hay que buscar al terapeuta que está especializado en autismo infantil y que aparte que esté especializado en eso, que trabaje con lo sensorial. ¿Por qué? Porque al autista se le tiene que conocer el perfil sensorial, porque sin el perfil sensorial no vamos a poder llegar más allá con las terapias que él necesite. Hay que conocer su edad cognitiva que tiene, hay que conocer su estilo de aprendizaje,
¿Qué forma es como aprender? Bueno, pero esto tú lo explicabas, de hecho, con Ruth, que Ajá. te contactaba y le decías, muy fácil, ponte a buscar las fortalezas y las debilidades. Sí, Porque ahí voy. antes de llegar a estos términos, Ujú. pues tú sigues viendo a tu hijo, pues, o sea, pues sí, siempre está todo igual, sí, siempre se traba cuando se emociona, no, nunca le ha gustado el baño, no, me explico, o sea, tú ya Sí. naciste, entonces, ¿cómo das ese brinco? Pues para... Así es. O sea, cuando yo les explico esto a los papás, donde tienen que buscar el perfil sensorial, qué edad cronológica, qué edad cognitiva tienen, cuál es su interés, su forma de aprendizaje. Una vez teniendo esto, tenemos que buscar sus fortalezas. Las fortalezas vienen siendo en lo que él es bueno. Es algo que no debemos de descuidar en absolutamente nada. Al contrario, esto le va a ayudar para adquirir más habilidades y tenemos que encontrar sus puntos de oportunidad. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? Lo manejan mucho en lo que es en lo educativo. Las áreas de oportunidad son donde nosotros podemos trabajar para mejorar. Por ejemplo, mi hijo no habla, es un área de oportunidad. Entonces, ok, una vez identificado la área de oportunidad y las fortalezas, ok, ya sé, ahora su punto de interés más grande, Enrique, es los dinosaurios. En un tiempo hubo, por ejemplo, que todos los desastres naturales. Y fue lo que mucho me ayudó en matemáticas más que nada. Los desastres naturales para enseñarle las divisiones o cuentas de casita, como les digo yo. Ok. Y las fracciones. Súper bien. Las fracciones se los enseñé con algo que le gusta mucho, la pizza. Entonces, conociendo qué es lo que le gusta a tu niño, es como tú le vas a enseñar el mundo y todo lo que tiene que aprender. Las fortalezas van a ser que las vas a seguir trabajando para que sean mucho mejor de lo que ya son y esta va a hacer que adquiera más habilidades en otras cosas que no lo son. Si trabajas al mismo tiempo con tu terapeuta, lo que es sensorial, tu hijo va a poder poner atención. ¿Por qué? Porque si tiene una hipersensibilidad auditiva y está en un salón donde hay mucho ruido, donde otro niño se está moviendo y está haciendo ruidito con lo que es esto, o el gis, ya ve que el gis, ay, Sí, como no rechina. todos hemos la tolerancia. Ajá. Ajá. Entonces, si trabajas con él, esta terapia es la sensorial auditiva. Él va a ir empezando a tolerar estos sonidos y va a poderse concentrar en la terapia de habla, en la terapia conductual, la terapia ocupacional, en la terapia que ocupe, ¿no? Una vez que a él lo centras y trabajas lo que a él lo hace que se altere, ellos van a empezar a dar grandes pasos en lo que es la Pueden terapia. sacar más fortalezas. Claro. Pones el ejemplo y me llama mucho la atención porque yo siempre muestro mi ignorancia en el autismo, pero en lo que escucho que afecta mucho es en las texturas Sí. relacionadas con la comida. Entonces, una característica que me han comentado en el autismo es o dejan de comer o comen demasiado. Sí. ¿Y por qué? Porque hay una textura que pues no la toleran en su boca. Entonces, si te enfocas en eso como una debilidad o un punto de oportunidad, puedes empezar a trabajar texturas a lo mejor con las manos para que eventualmente vaya a... Sí, y es que acuérdese que muchas terapias, yo me enfoco mucho cómo trabajan los maestros porque la verdad que el sistema que están usando ahorita los maestros es muy bueno. Vamos a ponerle, ¿no? Yo pongo a Enrique a cortar con tijeras. Ese le va a ayudar en la motricidad fina. Va a agarrar de estar agarrando las tijeras y ir cortando, 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 y va a poder ir derechito y todo, pero no nomás le va a servir para la motricidad fina. Esta tiene otra área de oportunidad que es las texturas. Si tú le das, por ejemplo, tijeras para que corte un papel blanco cualquiera, pero también le das un pedazo de tela, también está agarrando la tela y está trabajando las texturas. Okay. Entonces dices tú, bueno, ¿qué puedo trabajar con él?
Puedo trabajar, otra de los ejemplos que yo uso así también con eso, es que cuando que lo pones a hacer algo con comida. Ujú. Por ejemplo, yo a Enrique lo pongo a cocinar, lo estoy enseñando aparte de cocinar, para que él se sepa valer por sí sola, que no se muera de hambre, siempre he dicho yo, corta, motricidad fina, como agarra la cuchara, pues ya empieza a utilizar la motricidad gruesa también, y aparte le doy olor las cosas, Ok, y estás ok. trabajando lo sensorial olfativo. Entonces, cada terapia tiene varias áreas de oportunidad que vas a ir Wow. trabajando. Estás enfocada en una sola, pero sin querer trabajas varias Las vas combinando, y las vas pues. combinando, Ok. que al final de cuentas te dan varios resultados, pues. Y una de las cosas que dices tú, pues, en la alimentación, otra de las cosas que yo siempre comento con los papás, no todos los chicos autistas son alérgicos o intolerantes al gluten, a la caseína y a ciertos alimentos. Entonces, muchos quieren hacer inmediatamente una dieta. Lo primero que les digo yo en este ABC de la discapacidad es, ¿quieres saber si tu hijo no puede comer porque es algo que lo va a desconcentrar, no lo va a dejar hablar, va a estar en crisis, no va a aprender a leer, a escribir, ni a hacer nada porque le está doliendo su pancita, le está molestando? Ujú. Imagínate con una migraña tú, ¿cómo te pones? Claro, claro. Igual ellos, imagínate sin hablar y todo con el dolor que traen. ¿Quieres saber si es intolerante a un cierto alimento? Ve con el gastroenterólogo y con el alergólogo. Ellos dos te van a decir si tienen alergia o es intolerante a ciertos alimentos. Y entonces sí, cámbiale la dieta y vas a encontrar que va a mejorar muchas cosas porque se va a empezar a Claro. concentrar. Ok. Se va a empezar a concentrar porque ya no le duele, ya no le molesta. Es otra de las... Amiga, a ver, me regreso tantito. Sí. Dices, prácticamente el neurólogo nos va a ayudar a descartar si vienen otros padecimientos acompañados del autismo. Pero en sí, ¿qué especialistas debemos de buscar? Algo de psiquiatra, Psiquiatra, es infantil, infantil, que algo así es. recuerdo por ahí, que son igual que el TDA e igual que el autismo, ¿no? Son ese tipo de condiciones. Mira, el neurólogo descarta y te da el primer diagnóstico. Él te va a decir, es autismo, porque ya descartó todo lo demás. Entonces él te va a mandar con una psiquiatra, un psiquiatra o con un terapeuta especializado en autismo infantil, con experiencia y todo. ¿Por qué? Porque él es el que va a confirmar este diagnóstico. Ellos le hacen el diagnóstico no se lleva en una prueba un día, ni 2 días, ni una semana. Puede durar meses. Con Enrique duró 6 meses para darnos un diagnóstico final de autismo. La persona que tiene mucha experiencia pues va a decir desde un principio sí lo tiene, pero tiene que aplicar unas pruebas, las cuales pues no se hacen inmediatamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor el niño no está relacionado, vamos a ponerle yo, no te tengo mucha confianza y no voy a trabajar como debo trabajar con una persona. Entonces se tiene que empezar a ganar. Que es parte de la condición, ajá, ¿no? Claro, que el niño tiene que sentirse a gusto con la persona para que empiece a trabajar y ya ellos decir, ¿sabes qué? Sí, sus áreas de oportunidad son estas, sus fortalezas son estas. Algunos piden que les den un nivel de autismo. Hay que recordar que los niveles ya no existen, solamente existen pues las fortalezas. Ya estoy toda traumada yo igual que tú con esto del autismo. Que si antes era el síndrome de ¿qué? Asperger. De Asperger, ya no. Que es decir, es síndrome, pero todavía no se te convierte en autismo, y luego si el autismo 1, 2, 3, 1 no es tanto, y luego 3 ya es mucho. Ahora ya no existe el síndrome de Asperger. ¿Todo es autismo? O es autismo o no lo es. Y el 1, 2, 3, no. Es que tanto ha logrado, no sé si controlarlo sea la palabra, o integrarlo. Lo que pasa es de que en el autismo, por eso se les dice como espectro, pues. Porque, por ejemplo, tú eres autista, yo soy autista, y tú y yo no hablamos,
pero por ejemplo, yo hablo toda mucha, tú no hablas casi nada. Entonces, los niveles se usan en esa en las características se usan los niveles. Por ejemplo, cuando agrupas espectros similares o vamos cercanos. a poner, no, en todos los autistas. Vamos a ponerle, Lupita tiene el nivel 2 en el habla, pero en lo social tiene 1. Pero en lo sensorial, auditivo, no, Lupita está en el 3, es por apoyos. Entonces, según la característica del autista. Sí, ahí buscarías las fortalezas y las áreas de oportunidad. Tú ves en qué le hace falta trabajar al niño y en qué no necesitas trabajar tanto, pero tienes que seguir trabajando para hacerlo mejor. Imagínate que un niño pinte, que no dibuje, que empiece a pintar. Y muchos papás dicen, pues esto ya lo sabe hacer, que no lo haga, me voy a enfocar en esto que no hace, por ejemplo, las matemáticas. No sabe matemáticas, me tengo que enfocar en las matemáticas para que se haga bueno. Y la pintura la van dejando y se va perdiendo cuando la pintura hacen que pues cognitivamente se desarrollen, que se concentren, que echen la imaginación y la van dejando afuera. Entonces, por eso es muy importante las dos áreas, siempre. Bueno, si yo me voy a la ABC con el tema de, pues vamos a meter a alguien en el parálisis cerebral, ¿no? Que es el que se le parece. Que es el que más se le parece. O convulsiones. elijan. Pues igual buscando fortalezas, al mismo tiempo que vas buscando un diagnóstico, tienes que seguir viendo qué tipo de terapias vas a ir integrando. Sí. Si nos vamos a un sistema general de terapias, pues es la terapia física, la primera que te ayuda a hacer evaluaciones. Así es. Hemos escuchado hablar mucho de la terapia del lenguaje. Esta del lenguaje no es meramente para que hablen. Porque de repente tienes un bebé, si empezaste el tema de las convulsiones a temprana edad como Lian, pues ¿cómo va a andar hablando un bebé? No. El terapeuta del lenguaje ve toda la estructura, precisamente, yo creo que desde la nariz hasta el cuello, porque es cómo funciona y te sirve hasta para succionar lo que son biberones o si están lactando, o cómo vas a ir comiendo la cuchara o en qué textura, que también va relacionado ya por dentro, ¿no? En la broncoaspiración, en si respiras correctamente, si la comida la mandas correctamente, se te va un pulmón, se te va un bronquio. Todo este tema se ayudan con las, obviamente con radiografías y otros estudios que ya vienen con rayos gamma incluso, ¿no? Que la misma comida les ponen polvito gamma para que cuando la meten vas viendo así traslúcido al chamaco, ¿no? Para dónde se va. Así es. Y ahí es donde dicen, bueno, ¿sabes qué? Está bien en la mecánica de deglución o ya hay otras situaciones que hacer, ¿no? Entonces todo eso te ayuda la terapia del lenguaje. Con el tema de las convulsiones es bien impresionante porque una convulsión te va a ir atrofiando otras situaciones que estaban bien y que de repente no. Por ejemplo, te deteriora, hay consecuencias, toda convulsión tiene una consecuencia y la ciencia todavía no alcanza a tener un medidor o parámetros de consecuencia. Para empezar, hay varios tipos de convulsiones. Hay unos espásticos, hay unos que te tensas nada más, ¿no? Hay otros que te aguadeas, te derrites. Hay otros que te tuerces, como, que incluso así se llama, twist, como un remolino. Hay otros de stretch, que te estiras. No sé, son un chorro, amiga. Porque aparte pueden venir combinadas. Pueden venir combinadas. O sea, te digo, hay unas, incluso en los bebés, que es muy difícil encontrar la convulsión. Hay estudios muy críticos y muy fuertes porque el bebé puede estar moviendo el índice, el meñique, y esa es una convulsión. Y no lo sabes, o sea, es un bebé. A mí me tocó saber que los ojos también. Los ojos van muy relacionados en la convulsión. Recordemos, una convulsión es como un cortocircuito, ¿no? En el cerebro. Es como si tuviéramos un regulador en nuestro cerebro y cuando convulsionas el regulador no funciona.
o te deja entrar electricidad de más o no te deja entrar. Entonces el exceso o la ausencia pues te va a generar una convulsión. Ujú. Entonces, descartado ya que con las convulsiones tienes que meterles algo que para que no se muerdan. Sí. Descartado. Que se van a tragar la lengua y se van a ahogar. Descartado. Una convulsión la tienes que dejar pasar. O sea, es lo que es y así está. ¿Qué es lo más recomendable? Dejarlo flat. O sea, flat, parejo, Ajá, en el o sea, piso. en el piso. En Ajá, el ok. piso. Sin almohaditas, sin No, levantarle los de brazos, ni nada, preferencia, todo en el piso. no colchón, no Ok. sillón, no almohada, es al piso. Trata de, Ok. o sea, alguien te está convulsionando, mejor al piso. Oye, pero si es de los que tiemblan la convulsión, híjola, pues sí, o sea, si vas a poder estar siguiendo la almohadita, pues pónsela. Pero si no, pues a lo mejor la mano nomás para que no rebote tanto, ¿no? Están en cierta parte de la convulsión inconscientes, en la mayoría conscientes. Pero que se muerde, pues sí, se Sí. muerde. O sea, pero si tú le pones una pluma, se la va a va- romper Ajá, y se se va va a a tragar. lastimar. Si Ujú, tú le pones trapos, se los va a tragar. ujú. O sea, es peligrosísimo tratar de Y ponerle. antes te lo recomendaban, ¿te Sí, pues, pero acuerdas? bueno, más avanzado, Sí, amiga, sí, más sí. avanzado. Ay, Otra no. cosa que procuramos hacer y que es muy equívoco en las convulsiones, tratar de abrazar a la persona que está convulsionando, porque la fuerza que tienen mientras convulsionan rompen aceros, pues. Ujú. Entonces los lastimas más. Hay que entender que es un cuerpo que no está teniendo control y esa irregularidad de electricidad tiene que sacarla de alguna manera. Déjalo. Evita que no se caiga una alberca, obviamente, ¿verdad? Evita que no caiga arriba de un perro y lo muerda. O sea, eso sí, pero no puedes, o sea, no Me puedes imagino el escenario. hacer. Lo mejor que puedes hacer con una persona con convulsión es tomar el Es- tiempo. Ujú. O sea, si una persona está convulsionando, quita esos peligros, que no haya un cable y se lo enrede, que no haya un cable de electricidad y empeore las cosas, que no le caiga algo de vidrio. Sí, o sea, quita lo que le pueda perjudicar y toman el tiempo a la convulsión. Cuando una persona le pasa la convulsión, vas a ver en sus ojos son los primeros que empiezan a quedarse fijos, porque dependiendo de la convulsión, se te pueden ir para arriba, pueden temblar, los ojos son como la ventanita, ¿no? Al cerebro. Va a quedar acelerado el ritmo, puede provocar paros respiratorios, puede provocar paros cardíacos, entonces inmediatamente pasa la convulsión y ahí vas a ver situaciones, ¿no? Hay quienes tienen medicinas para emergencia y ahí pues tienes que aplicarla, ¿no? Pero generalmente las convulsiones a la edad que inicien te van a hacer retroceder en lo que has beneficiado, ¿sí? A lo mejor si tú, por el caso de Ian, el Ian cuando convulsiona, su mecánica de respiración o sea, de respirar por la nariz mientras come por la boca, se desprograma. Y tienes Entonces, que volver a empezar. hay que volverle a enseñar. Obviamente, como el cerebro tiene memoria, te Ujú. toma menos Menos tiempo, tiempo, o sea, así reconoce es. inmediatamente, ¿no? Entonces ahí es donde te pones y correteas, terapeuta de lenguaje, ¿por qué? Porque necesita otra vez respirar, comer, enfermarse menos y se le viene una situación. Así es. Te vas igual, buscas las fortalezas, buscas los puntos de oportunidad, priorizas. Así En es. este caso, yo sí me atrevería a decirles, sin diagnóstico, Ujú. busca qué le va bien y no Así es. sueltes que coincide con el autismo. Ujú. Otro ejemplo que pasó cuando tienes la condición de cuadriplegia, como el caso de Ian, Ujú. que quiere decir, por ejemplo, su control cefálico, ¿no? Su cabecita, estoy así como bebecito de meses, no la sostiene, pues, ¿no? Él no puede, pues no sostiene su cabeza. Ese ha sido un punto de oportunidad, pues desde que se le detectó, que se habla mucho que el estado en el que Ian está fue consecuencia de tantas convulsiones que nunca se supo de dónde ¿De dónde venían. venían? Ujú. Entonces, bueno, dejé de buscar el qué tiene y empecé a ver cómo va a estar mejor. Así es. En este caso, por ejemplo, nos ayudaban mucho los estudios, porque de hecho aquí en México seguí con esta lucha, ¿no? De que tragara correctamente, que todos sus músculos, como los músculos internos por su espasticidad, le permitieran comer bien. Él tenía reflujo
desde que nació. Iba teniendo grados de reflujo y se les daba medicación para la acidez y todo eso. Cuando estaba en la edad de 5 o 6 años, Alex, yo creo, empieza a tener enfermedades respiratorias muy frecuentes. Oído, nariz, garganta, y otra vez infección, y otra vez infección, y era una de cada 3 semanas se me estaba enfermando. Míos. Pues no, amiga, ya no. Bueno, era de los míos. Resulta que lo llevo con un neumólogo, y el neumólogo me dice, vaya a hacerle ese estudio para ver cómo está tragando, no vaya a ser que sus bronquios o algo. El mismo pediatra dice, ¿sabes qué? Vete con el neumólogo, no vaya a ser que haya algo que yo no esté viendo. Lo llevo, me manda a hacer el estudio ese de reflejo y efectivamente el niño estaba broncoaspirando al lado derecho. Entonces me dice inmediatamente el neumólogo. Por eso la importancia, porque dentro de este ABC de la discapacidad, yo les estoy hablando que el niño ya tenía más de 5 años. Entramos en la guerra de términos, diagnósticos, métodos, tanto del sistema médico como de los propios médicos y los temas alternativos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo clarísimo que deberíamos de tener en cuenta, sea cual sea la discapacidad que lidiamos. Cuando el neumo me dice, su hijo está broncoaspirando, inmediatamente, urge, me dijo, que le hagamos la sonda en el estómago para que coma por un tubo. Eventualmente vamos a poner el botón de Mickey, dice, pero ahorita urge, porque su hijo se le va a morir en cualquier momento. Yo me acuerdo que yo salí llorando porque yo decía, claro, ¿qué hice si el niño cada vez iba mejor? Para esto ya las terapias, yo ya había estado en otro método en el Filadelfia, que vamos a hacer otro episodio porque nos lo están pidiendo de qué se trata. Y él pues ya comía, ya sabía qué tan espesa tenía que estar la comida. Recordemos que Ian no habla, ¿no? A Ian es atínale todo. ¿Qué te duele? Pues atínale. O sea, ¿qué sientes? Atínale. ¿Qué comida te cae bien o te cae mal? Atínale. O sea, todo era por observación. En este tipo de condiciones es bien importante observar. No se lo deje a la mente, anote. Sí. Haga sus bitácoras. Porque todo se olvida. Comió todo. Pollo, pasó mala noche. Comió arroz y dejó de ir al baño. No me ensució el pañal como debía. O sea, usted anote, porque cuando menos piense, todo eso le va a servir para decir, caray, aquí hay un comportamiento repetitivo. Pues si la criatura no nos puede decir, ni escribir, ni hablar, pues hay que ver, ¿no? Entonces la observación es bien importante. Así es. Me regreso al tema de buscar las fortalezas, ¿no? Sí. Cuando me dice el neumo esto, que había que ponerle el tubito, pues a mí me hacía nos hacía mucho ruido, ¿no? Entonces Alex y yo fuimos con el pediatra, le dijimos, oye tío, me hace ruido, pues si el Ian iba también. Una característica de cuando tienes muchos problemas con la deglución es que empiezas a tener neumonías o bronconeumonías, que ya son las infecciones en los bronquios o en los pulmones. Es porque se te van residuos de comida, se quedan ahí, y te provocan, ¿no? Entonces el día nunca nada, bendito sea Dios de eso, nada, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me dicen que está tan grave a la vuelta de tantos años donde yo lo veo que mejora más, que está más estable? Me voy con el pediatra y me dice el pediatra, ¿sabes qué? Vamos a buscar más opiniones. Pero pues se me acaban las opiniones aquí en Obregón. Sí, claro. Y nos fuimos con el neurólogo de Ian. Y llegamos con el doctor, a ver doctor, traigo estos estudios, ¿qué onda? Para esto me regresé a radiología donde le hicieron el estudio de reflejo y le dije, oye, le digo a la radióloga, que benditos pues son las amigas mías y se den la oportunidad de volver a revisar el disco. Y le digo, a ver, ¿cuándo está broncoaspirando el niño? ¿Cuándo traga o cuando el reflujo se lo regresa? O sea, el hámster del Alex y mío daba vueltas y daba vueltas. Claro, pues no le sonaba. Algo no cuadraba, pues, ¿no? No iba Entonces algo ahí. ya me dice la radióloga, tienes razón, cuando refluye. Es decir, el niño está moviendo bien sus músculos, no está mal. O sea, Ian lo está haciendo bien. Lo que pasa es que su estómago está caído por grados, arcos, no sé cómo lo manejan.
necesita una cirugía para el reflujo, que dice el doctor que es como una corbatita en el estómago, ¿no? Ok. Entonces dice, y se le va a dejar de regresar la comida. O sea, ya es involuntario, ya no es que lo haga mal. O sea, él traga perfecto, como solamente nosotras. que pues su estomaguito. Cuando su estómago lo regresa, ahí se va el bronquio derecho. Entonces llegamos con un un cirujano pediatra, y yo me acuerdo también, después de que ya veamos, yo creo que fácil vimos unos 6 médicos, ¿no, Alex? Que todos nos decían, sí, el niño ya se te va a morir 5, 4, 3, 2, o sea, tú no le quieres. No, Era una cosa espantosa, particular, y IMSS, todo mundo, ¿no? Salí peleada con todo el mundo, porque aparte salía tonteada, porque eso se lo debí de haber hecho desde que el niño nació, porque él convulsiona y no se puede mover, y yo, ¿qué parámetros están tomando? Cuando llego con este doctor Noriega, en Hermosillo, Sonora, cirujano pediatra, se los súper recomiendo. Recuerdo que le llegamos con todos los estudios, el neuro nos mandó con él, y luego dice, doctor, es que dicen que el niño necesita el botón de Mickey, o sea, así se llama porque queda con un botón de alberca al final, ¿no? Es que ocupa el botón de Mickey por esto y esto. Entonces el doctor, y recuerda así también que voltea a ver a alguien y dice, pero si este gordito se ve que lo que mejor le sale es comer por la boca, dijo. ¿Por qué se lo quieren quitar? Ay, en ese momento sentí Se te olvidó todo. Regresé a todas las terapias del método Filadelfia que lo enseñaron a comer, porque aparte ya para estas alturas de Elian ya tenía conectado su olfato con su gusto. O sea, ya lo que Elian huele, Elian se le antoja o no se le antoja, ¿no? Cuando ese no era mi hijo, pues, o sea, los primeros años no era así. Entonces ya cuando le dije yo, doctor, ¿y tiene sus comidas favoritas? Yo todavía no. Entonces dice, ¿y por qué se las vamos a quitar, señora? A ver, vamos a revisar. Y empieza a ver y coincide con la radióloga. Entonces dice, no. El niño lo que ocupa es esa corbatita en el estómago y luego vemos que es es muy propenso a que broncoaspire y tenga que alimentarse por la sonda, sí. Pero él ya trabajó lo suficiente y ahorita no es lo que necesita. No es necesario. Puede pasar. Si Ian me regresara a una etapa de convulsiones, se podría regresar porque esa es una de sus debilidades. Volviendo a tu ABC. O sea, cómo se le descompone su mecánica simplemente para respirar. Ahora imagínense para tragar, pues mucho más. Eso es un hecho, pues, Así ¿no? es. Entonces, dentro del ABC coincidimos. Observar y buscar lo que tiene fuerte y dónde están esos puntos de oportunidad. ¿Qué te los puede detonar? ¿Qué te los puede ayudar para mejorar? Así es. Yo, una de las cosas que digo también en la observación en el autismo es cuando ya el autista, el niño autista, adolescente autista, trae algo más que se tiene que medicar. El autismo puro no se medica. No tiene medicación, pero comúnmente medican a alguien autista cuando traen problemas de sueño, que traen una epilepsia, que traen problemas muy fuertes sensoriales y para poderlos relajar un poquito se empiezan a medicar cuando traen un TDAH y así me puedo ir con la lista enorme, ¿no? De lo que puede traer acompañado y es cuando se medican. Muchos papás no están de acuerdo en la medicación, otros sí. Yo siempre les digo a estos papás, porque preguntan, es que a mi hijo le está pasando esto. Ok, es aquí es donde vas a observar. Empieza a darle el medicamento tal cual te dice el médico. No hay de otra. Y tú en un cuadernito, no confiar en uno porque se le olvida, ¿no? Ay, sí, no, total. Le di el medicamento, cómo se comportaba antes, cómo se está comportando ahora, qué es lo que le está pasando. Por más pequeño la cosa que pase con tu pequeño, lo tienes que anotar y a la siguiente cita decirle, ¿sabe qué, doctor? Pues yo estoy viendo esto, y le pasó esto después de esto, y esto, y esto, y esto. ¿Por qué? Porque así el neurólogo, que es en el caso de nosotros, que es el que da el medicamento, va a saber si le cambia el medicamento, se lo quita o modifica la dosis. Pero es observar.
observar por qué. En mi caso, en mi experiencia, a Enrique no los medicaron cuando recién no lo diagnosticaron. Y pues nosotros nos vimos desde bebé que a Enrique le tenía miedo a los ruidos. Y sin saber cómo trabajar, nosotros trabajamos con él de que oíamos el camión y lo veíamos alterado. Es un camión, ¿no? Y, ¿cómo hace el camión? ¡Rum! Los truenos, es un trueno, ¿cómo hacen los truenos? ¡Trum! Y le empezamos a trabajar en esa forma. No sabíamos que era como tipo terapia lo que dábamos, solamente queríamos que él reconociera para que no se volviera a asustar cuando lo escuchara. Según nosotros era miedo, ¿no? Y resulta que era dolor. Pero nosotros trabajábamos así para cuando no los diagnosticaron, Enrique ya había superado muchos ruidos. Por lo mismo que jugábamos nosotros, ya los tenía identificados, ya los esperaba, por lo que sea, y al darle el medicamento nos dimos cuenta que se alteraba hasta con el ladrido del Cosmo. Cuando el Cosmo llegó primero que Enrique, pues el Cosmo llegó. Ya era un sonido familiar para él y lo estaba alterando por el medicamento. Y lo estaba alterando y así, y lo empezamos a ver muy alterado. En la siguiente cita llegamos, no era nuestro neurólogo, estaba uno que lo estaba cubriendo porque estaba de vacaciones. Pero pues yo ya llevaba más o menos anotado y le dije lo que yo estaba observando en Enrique. Y pues me dijo, a ver señora, me dijo, espérese, así, muy joven, muy atento, muy chistoso el doctor. Muy fácil. Ay, perdón. Me dijo, hoy no cobramos. A ver señora. No, ya dijeron que no. Tú concéntrate. Dice, el niño tiene problemas de sueño. Y yo, no. Sí, tengo un gato, le decía yo. No, casi no se está despierto. Dormía muy bien. El niño llora mucho. No, pues parece que no hay niños en la casa. Y el niño se altera. No, pues el niño, la verdad no. O sea, no parece que hay niños en la casa, le decía yo. Y me empezó a hacer una serie de preguntas y me dice, ¿y por qué lo medicaron? Y yo no sé, ustedes son los médicos, ¿para qué se lo dieron? O sea, no era la misma neurólogo, pero fue mi respuesta, ¿no? Bueno, pero es que también tú ya le estabas llegando con un comportamiento anormal. Así es. ¿No? Que a él también pues le ha de haber brincado y de ahí, o sea, la importancia porque si tú hubieras llegado sin ver todo eso. Y muchas veces las mamás no se dan cuenta, no saben, muchas veces no se dan cuenta que es por el medicamento y creen que es por otra cosa y no lo comentan y el niño sigue con un medicamento que no necesitan o que la dosis no está adecuada. Aquí me sumo porque coincidimos con el ABC de las discapacidades. Así como nos tendrían que explicar y si no lo hacen, debemos preguntar a los médicos ¿qué debo de ver? Así es. Para saber que es alerta, porque todo medicamento tiene efectos secundarios. ¿sí? Llevan un primario que es el objetivo y pueden tener efectos secundarios. Sí. Son llevaderos, otros se contraponen con el diagnóstico. Aplican todas las enfermedades, en todas. Sí. Te dan antibiótico, no te cuidas, pues te va a dar gastritis. Pues ni modo, o sea, hay que cuidarte para que no te dé gastritis el antibiótico. Es lo mismo, aplican todo. Entonces ahí, cuando nos dice el doctor, ok, le voy a dar este medicamento porque a lo mejor le puede reducir la hipersensibilidad. Ok, ¿qué debo de ver para saber que funciona? ¿O qué debo de ver para saber que no funciona? Entonces ya te pueden decir, puede dormir demasiado o se puede aletargar o a lo mejor lo ve temblar o a lo mejor se le quita el apetito. Mientras pueda comer lo suficiente para nutrirse está bien, si baja de eso ya no está bien, pero es cuestión de uno decir, ¿qué debo de ver? No se mete al Google, no aplica, no aplica. Háblelo te va a decir que te estás muriendo de cáncer. No, o sea, al final del día sigue siendo información muy variable, o sea, cada ser humano somos diferentes. El organismo es diferente, así es. Con el caso de Ian aplica también los tratamientos, fíjate. Era muy fácil de bebé saber que no era la correcta para frenar las convulsiones, pues porque convulsionaba más y convulsionaba más tiempo. Pero después, cuando deja de convulsionar, pues tú dices, ya la hice. No, aparece el desorden de sueño, aparece dejar de alimentarte con leche para tener que alimentarte con sólidos porque creció el bebé, ¿no? Entonces ya se vienen complicando muchas cosas. Cuando encontrar la pastilla o la medicación correcta para dormir
era otro tema. Ujú. Todavía hasta la fecha hay una sola que le ha funcionado para dormir y le empezó a funcionar en su etapa de niño. Por alguna razón se ha escaseado mucho, ha sido complejo y se le complicó a Steven Johnson, le quitamos medicinas y demás. Y recuerdo que cuando esta medicina estaba escasa, en una ocasión me dijo el neurólogo de aquí de México, vamos a tratar de darle Clodex, Ujú. que viene a ser de la familia de las cepanes. Vamos a darle ciertas gotitas, ¿no? Entonces me dijo, lo que llega el lote nuevo de la pastilla, que a él ya le funciona. Pues no, nunca que llegaba la pastilla, yo empiezo a notar que Ian enfermo, flemoso. Era un niño con más y más flemas y lo nebulizaba y esas flemas no se iban. Y dentro de la observación, para que vea que uno nunca lo tiene resuelto, ¿no? O sea, Ajá, te claro. estoy hablando de años. Es más, es con la que te conté una vez que se me cruzó Sí. con esas Ujú. gotitas. Pues resulta que se estaba sedando. Era demasiada la sedación que le daba. No lo llevaba a un término de relajación para dormir, lo llevaba a la sedación. Entonces era un niño sedado. Por lo tanto, si comía, si bebía su propia saliva, lo estaba ahogando. Entonces, porque ni Era siquiera por tenía eso. la energía para tragar su saliva. Entonces ahí estaba. Se O está sea, ahogando, imagínate. pobrecito. Entonces, ya cuando digo, esto es sedación, esto Ujú. no es infección, pero para eso, pues yo ya conozco a alguien, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo lo vas aprendiendo? O sea, no me puedo enojar con el médico, no puedo decir que fue falta de capacidad de él, no, porque No. estamos hablando Ujú. que cuando falta algo hay que ver cómo lo reemplazas. Y no sabes A cómo le va a caer partir a de la ahí, persona sí, tampoco, lo pues, o sea. teníamos que intentar, pues, Ujú. ¿no? Y controlada la medicina, o sea, Así ibas y es. te veían como loca en las farmacias, pero no pasaba nada. A partir de ahí se quedó como medicina de emergencia. Ok. Si llegase a convulsionar, pues siempre hay que tener de estas en casa, Ujú. porque se le pondrían 2 gotitas debajo de la lengua para tratar de relajarlo. Ok. Porque ese es el plan que los neurólogos han coincidido para Ian. Ian en una convulsión, como es espástico y es stretch, es de los que se abre Ok. como estrellita. Ahí hay que tratar de relajarlo si la convulsión llegase a durar más de 1 minuto. ¿Por qué? Porque ahí pues ya se les chicharra el cerebro, pues, Sí, ¿no? claro. Por decirlo en términos Sí, comunes. sí. De hecho, pues pierden muchas cosas que ya habían ganado y las pierden, ¿no? Entonces siempre hay una afectación en Sí, o una. sea, que era lo que te decía Ujú. de evitar los paros cardíacos, los Ujú. paros respiratorios, evitar que por dentro sus músculos espastizados, que el corazón propiamente es un músculo, pues no vaya a tronar, Ajá. pero por eso es medicina de sedación. Hay muchas medicinas para las convulsiones rectales, Ujú. que son de rápida absorción, entonces la cosa es relajar al paciente, ¿no? Ok. Por eso ya, pues cada quien lidie la convulsión es parte de lo Es que, parte. de lo que se tiene que tener. Pues miren, si vamos resumiendo con el ABC, entonces primero sería con diagnóstico o sin Sin diagnóstico, diagnóstico. Así es. empezar a observar a tu persona, sin importar la edad en la que llegue la discapacidad. Vamos a empezar a observar y a tomar nota. Así es. Que te digan, loca, ¿habrá un alma en este mundo que te diga, esta es la clave de lo que necesitamos? Nunca se dé por vencida ni por vencido. Está relacionada, altamente relacionada, los ruidos, Ujú. la alimentación, Así es. las texturas y todo lo visual. Así es. Definitivamente trate de los sentidos, los 5 sentidos. Regularlos. 6 si son mujeres. Sí. No. Los 5 sentidos. Trate de notar, porque a veces hay algo en el ambiente y la piel es la que te empieza a presentar que algo está ahí. Así es. Y que viene a ser con lo sensorial. Las comidas, no es que cuando comes esa comida pasa estreñimiento, pasa llanto, puede que esté refluyendo, que le esté alterando, Ujú. algo. Entonces observe lo que entra por la boca, ¿no? Sí, Desde así líquidos es. sólidos, lo que chupó, todo eso. Lo que escucha, porque si son sonidos como el gis, el Ian, por ejemplo, es hipersensible al arrastre de la silla.
Sí, o Mi sea, vida sufre en cada hora de la comida porque pobrecito. desde que te sientas y, Ian, se me olvidó tu servilleta. Y el otro muere, ¿no? Entonces lo auditivo, lo visual, lo táctil, lo gustativo, Lo ¿cuál me hace gustativo, falta? el olfativo, Ah, el visual. olfativo, Ujú. era. Entonces, van ampliamente relacionados. Los Sí, 5 claro. sentidos, usted observe, usted tome control. ¿Con qué líquido trapeó? ¿Qué aromatizante echó? ¿A qué El horas pasa jabón el de con el los que lava tamales o el los panadero? trastes, El eso jabón, también. la marca de productos. Ujú. Eso aplica yo creo que en todas las discapacidades. Sí, Una vez que usted observa, si tiene o no tiene diagnóstico, vaya haciendo a sus médicos aliados y sus terapeutas aliados. Todos necesitamos comer, vivir, trabajar y cobrar, por lo que sabemos. Eso es un así es. hecho. Pero hay personas que están dispuestas a adaptarse al comportamiento que su hijo o su hija tenga. Ujú. Y ahí es donde puede ir haciendo equipo. A lo mejor de manera muy irresponsable, muy tajante. Irresponsable no, tajante. Se lo voy a decir, pero aquel profesionista de la salud, sea la línea que le toque, nutrición, terapias, medicina, neurología, lo que tenga que ver con rayos X, con todos estos estudios, que no esté dispuesto a integrar su conocimiento con el resto de los involucrados, ahí no Corra, es. Ahí no es, corra, mi ciela. correcto. Busca otro. Así es. Corre y busca otro. Hay muchos. Existen muchas envidias y profesionales y sí te vas a topar con terapeutas, médicos, profesores que no van a querer hacer equipo con sus colegas, ¿no? Con los Entonces, involucrados para el paciente, ajá, pues. si no están dispuestos a trabajar por tu hijo, entonces ese profesional lo único que está viendo es el signo de pesos en tu hijo y no lo va a ayudar y no van a poder avanzar porque no pueden jalar uno para este lado, otro para este lado, otro para este lado. Tienen que jalar todos juntos. He tenido la suerte que me he topado con ese equipo. Sí Perfecto. hubo un tiempo donde Hacerlo te llevó tiempo, pues. sí Sí. hubo un tiempo donde una maestra no quiso trabajar con otra maestra y pues la otra dijo, no, ¿a qué voy? Si ya me rechazó y ya me dijo que no. Entonces, ni modo, dije yo, pues vamos a ver qué buscamos, buscamos otras opciones, las encontramos, gracias a Dios, para que Enrique camine en la misma dirección con todos. Pues ahorita la terapeuta principal con Enrique está trabajando con la terapeuta del CAM. Súper bien. Súper Entonces bien. se están Se mandando notas mensajean y o todo, notitas. ajá, para saber cómo trabajar con Enrique. Y a Enrique le encanta con las dos, les encanta estar con las dos. Es que miren, al Entonces, final del día, las personas que lidiamos a quien tiene la discapacidad somos el vínculo. ajá, Si usted llega con el profesionista involucrado con su hijo en el ramo que sea y ujú, le dice, lo que tú me estás diciendo coincide o se contrapone con lo que me dijo el terapeuta, la ujú, maestra, la maestra sombra, quien sea que le esté asistiendo, la señora que me limpia la casa o que lo vigila, se vale. Y se burla. ujú. O sea, ahí no. Sin Así embargo, es, le pueden decir, o sea, a ver, ¿y cuándo pasó eso? ¿Y por qué pasó eso? Tomar nota, no tienen que tener la respuesta, ¿eh? así No todos es, tienen que tener la respuesta, pero sencillamente no burlarse de usted, y yo creo que es un paso muy grande. así Es parte es. de integrar a veces hay profesionistas muy buenos, pero esa arrogancia de trabajar solos te hace desistir porque tú lo que quieres es un equipo, porque todos los profesionistas tienen derecho a tener vacaciones, a estar enfermos, a no contestar el celular, Ujú, a N cantidad de cosas y tú necesitas gente disponible, que cuando uno no está, el esté el otro otro. responda y logre Ujú, tranquilizármelo, aunque no sea su área, pero está empatizado, está con el método sabe alternativo a lo todo, mejor, ajá. ¿no? O sea, con todo lo que va a ir Ujú, implicando cada tipo de discapacidad. Entonces creo que en eso coincidimos así en el es, ABC. Eh, Buscar la calidad de vida, creo que es muy importante. sí. Ojo con esto, porque a veces el tiempo creemos que está en nuestra contra. Nos han hecho pensar que si pasan de la etapa de bebés o que si pasan de la Uy, etapa sí. infantil,
ya no hay nada Ya que no hay hacer en nada el que cerebro. hacer. Ujú. Y eso lo integramos como una ansiedad y queremos que el profesionista, rápido, ¿por qué? ¿Por qué te estás tardando? ¿Por qué no puedes? Y Ujú. empiezas como desesperada y vas tumbando lo que vas haciendo. Tranquilidad. En el ABC de la discapacidad, por más tonto que pueda sonar, necesitamos tiempo. Así es. Hay que darnos tiempo nosotros como padres, como responsables, y hay que darle tiempo a nuestra nuestros- a persona nuestros con hijos, discapacidad. así es. En ese pedacito voy a agregar, son niños. Los niños necesitan jugar, necesitan divertirse, necesitan aburrirse para saber qué es lo que les gusta, necesitan Aplica para estudiar, todos. sí, sí, Disciplina, reglas. disciplina, reglas de casa, ocio, necesitan tiempo para todo. Son niños y deben de aprender de todo. Cometemos este error de que es que el tiempo nos está comiendo, terapia, 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 terapia y más terapia y se nos Y olvida que, saturamos. y los saturamos, se nos olvidan que son niños y llegan el momento donde ya no quieren ir a terapia, ya no quieren ir a visitar a donde estaban dando grandes pasos, ya no quieren, es más, te odian, como mamá te odian porque los estás obligando a hacer algo que pues ellos lo que quieren son niños, jugar. Bueno, aquí obviamente aplica al tipo de Ujú. discapacidad, ¿no? O Sí, sea, sí, es claro. súper importantísimo estar bien Sí. alertas en eso. Y como todos los niños van a querer brincar las reglas, aplica el eslogan de Lian para cualquier niño con discapacidad. Ujú. En el caso de Lian, es cuadripléjico, Pero no pendejo. Cualquier niño con discapacidad solo tiene discapacidad, pero no esté dudando de su inteligencia. No lo dude, porque va a perder usted. Así Nomás hay es. que entenderles. Digo, si yo me regreso a los primeros años de Lian, pues a mí me valía que quisiera jugar el chamaco. Pues Yo sí. lo que quería es que él respirara. Ujú. Yo lo que quería es que dejara de convulsionar. Entonces, pues sí, fue un régimen muy estricto. Pero ¿a qué me refiero con el tiempo? Que cuando el especialista te dice, tengo cita para usted dentro de 4 meses, a ti te quiere dar algo. Sí, porque Tómese está muy esos 4 lejos, según tú. meses. No pasa nada, están bien. O sea, la discapacidad es toda una vida, es un estilo de vida. Si lo va a ver el neurólogo dentro de 6 meses, tranquilo, véalo dentro de 6 meses, no pasa nada. Si un estudio se lo van a repetir en 5 años, está bien. La ciencia libera estudios cada 5 años. Entonces, puede que ya haya un mejor resultado. Puede Ajá. que siga sin resultados. Está bien. En Así ese inter, trate de darle amor. Cuando hablamos de la calidad de vida, dele higiene, dele amor, aliméntelo para que esté nutrido, porque si es de los que no Sano. come mucho, no Ujú. quiera que coma bastante. Si es de los que le encanta la comedera, pues que coma equilibrado para que no se llene de grasa y cosas que vengan a Ajá. complicar. Dele amor, abrace a su niño, a su niña, a su persona con discapacidad, béselos, dígale qué tan valiosos en su vida, qué le acerca, qué le aporta, qué le da. Eso es calidad de vida. Así es. Comparta, siéntelo en la mesa con usted, El tiempo de siéntelo en las calidad muy visitas con importante. usted. Así Mitote les es. encanta, nos encanta Claro. desde que nacimos, Sí. amigas, sí. Somos lupitas por naturaleza todos. Ay, por Doña Lupe, no por mí, ¿no? Así por Doña Lupe. Sí, pero yo creo que en el ABC eso va incondicional. Sí. Si se queda sola con su criatura, póngale cara, va a salir adelante. Sí. Nomás dele tiempo a la discapacidad y no le deje de dar amor a su persona. Si Así le es. tocó lidiar a su mamá o a su papá o a su abuelito que ya tiene discapacidad, dele tiempo. Ujú. Dele tiempo, ese cerebro ya aprendió y en algún momento va a recordar, por mucho o por poco tiempo. Así Eso es. no queda duda. Entonces yo creo que así es como se abraza la discapacidad, amiga, después del ABC. Ajá. ¿Sí, verdad? Así es. Abrazando a la persona. ¡Vámonos! Así es. Ha sido un gusto que nos haya acompañado. Comparte estos segmentos, pónganos por aquí sus opiniones. Díganos cómo le da amor usted a sus personas con Así discapacidad. ¿Cómo ha sido su ABC en este caminar?
muy importante pues comunicarse con nosotros porque así sabemos qué es lo que les ha gustado, qué no les ha gustado de estos segmentos, qué es lo que quieren que platiquemos. Pues la discapacidad es un tema muy muy grande y así podemos priorizar ciertos temas y pues aquí los vamos acomodando. Así que saluditos a todos, por favor escriban que nosotros estaremos leyendo. Hasta el otro jueves. Bye bye.